tardes, sean ustedes bienvenidos a este podcast, serie sobre testimonios de conversión. Este podcast lo hemos llamado Renacidos, historias de conversión. Voy a contarles mi testimonio. Estaremos contando todos los sábados, nos estaremos uniendo en live, por aquí por TikTok, para que ustedes escuchen los testimonios de nuestros hermanos, los invitados que tendremos todos los sábados a las 5 de la tarde. Hoy voy a contarles mi testimonio con el Señor. Bueno, comienzo por decir que antes de conocer al Señor, era una persona que, pues como muchos jóvenes, tenía los afanes en la vida de la mayoría de los jóvenes: tener dinero, tenía fama. Yo estudié en un colegio que era privado, donde pues nos ponían unas expectativas altas. Fui a una universidad muy grande, que es la Universidad Nacional de Colombia. Ese paso por la universidad fue un paso negativo. En mi vida yo recuerdo que yo me fui a estudiar a Bogotá. Me fui creyendo en Dios. Cuando me fui para la universidad, yo tuve primero un paso por una universidad. Fue un tiempo donde andaba en mucho desorden. Hice como 3 semestres de una carrera de ingeniería industrial, me salí, me puse a trabajar, después me presenté a la Universidad Nacional en Psicología y me fui para Bogotá. En ese momento antes, unos 6 meses antes, yo caminaba con un muchacho que tenía un testimonio de conversión. A mí me pareció impactante, yo comencé a caminar con él, y él, donde iba a hacer oración, iba conmigo. Yo sentí en ese momento una conversión sincera. Yo me había expuesto totalmente sincero ante Dios. Y comencé con él, íbamos a orar a distintas casas. Llegó el tiempo en que me iba para Bogotá, me fui para Bogotá. Cuando me fui para Bogotá, yo a veces leía la palabra de Dios, a veces iba a la Eucaristía, estaba en un grupo de oración. Pero ¿qué va? Me fui alejando poco a poco, la ciudad me absorbió, la universidad me absorbió. Era una universidad pública donde pues hay muchas cosas que van contrarias a las cosas de Dios, demasiado. La Universidad Nacional es una de ellas. Sobre todo porque te propagan, hay una ideología comunista que es totalmente una ideología contraria a Dios. Tanto que allí me hicieron creer que Jesús había tenido un hijo con María Magdalena. Yo lo que llegué a creer un tiempo, que Jesús había tenido un hijo con María Magdalena. Porque pues me dijeron, no, pero sí que Jesús pertenecía a era un judío, y los judíos todos tenían mujer, y esa era una obligación tener mujer. Entonces yo creí el cuento. Entonces yo creí que Jesús... Pero algo que sí me pareció curioso es que yo me aparté totalmente de las cosas de Dios. Ya yo no iba a Eucaristía, no oraba, ni nada. Totalmente cero y nulo. Me metí tanto en las cosas de Dios que yo viví experiencias en Bogotá, lejos de Dios, que entre peligros de la vida, mejor dicho, todo lo que puede ser, todas esas actividades solo de tomar, de estar pendiente, de estar con mujeres, y la vida era pensando en eso. Y mi visualización de la vida era, yo decía, voy a terminar mi carrera. Yo decía, yo no me voy a casar. Yo, ¿para qué me voy a casar? Yo voy a disfrutar mi vida. Yo voy a estudiar mucho. Mi pensamiento era irme a estudiar el extranjero, como han hecho. Mire, el 90%, por decir, no sé exactamente la cifra, pero gran parte de todos los que terminaron conmigo se fueron para el extranjero. Todos han estudiado en el extranjero, tienen hoy altos estudios, porque yo vengo de una universidad donde a ti te inculcaban eso, y eso era lo que yo tenía en mi corazón, y eso era lo que yo quería. Yo salí con eso. Yo tenía la esperanza de hacer unos altos estudios y llegar a doctorado para ganar dinero y para vivir la vida, porque en ese momento lo que quería era vivir la vida. En ese momento para mí era estar en fiesta, estar con mujeres, pasear y todo eso, esa farándula.
esa vida desordenada, esa era la vida y en pro de eso vivía uno. Entonces, yo terminé mi universidad, pasé por allá, viví en Bogotá tantas experiencias de perdición, mejor dicho. Bendito sea Dios que me libró de todo eso, situaciones de peligro para no alargarme, pero yo tomé situaciones de peligro en esa estadía en Bogotá. Anduve solo a veces por algunos lugares tomado, me iba por allá y yo vivía lejísimo donde me iba a tomar y no era un barrio como que muy bueno donde yo vivía. No era lo más peligroso, pero tampoco era lo más seguro. Entonces tomé muchas conductas de peligro porque llegaba en la madrugada, a veces tomado y esos lugares solo y nunca me pasó nada por misericordia de Dios. Pero algo sí recuerdo yo es que yo, aunque yo no predicaba de Dios, aunque yo no estaba en las cosas de Dios, no oraba ni nada de eso, yo sí recuerdo que cuando yo llegaba y abría la puerta, yo decía gracias Dios. O sea, eso sí me acuerdo, no sé, nunca se me ha olvidado eso que yo no oraba a Dios, ni creía en Dios, ni tenía presente a Dios, pero en ese momento sí, yo creo que hacía lo que la mayoría de la gente, como que cuando está con miedo en esas situaciones, ahí es que se acuerdan de Dios. No creen en Dios, pero el día que el avión se está cayendo, ¡ay Dios mío! Yo creo que me sucedía eso. Entonces, yo vivía así. Entonces me vine para Montería, terminé mi carrera, me vine con esa expectativa. Voy a conseguirme un buen trabajo, pues yo vengo desempacado de la Universidad Nacional, la mejor universidad de Colombia. Yo voy a tener y ya estaba pensando cómo irme para el extranjero. El amigo con el que yo andaba ya se había ido para Francia. Bueno, estando acá, no me salía trabajo, no comenzó a salir. Comencé un proyecto con unos primos, no se dio eso, entonces duró un tiempo que no trabajaba y estaba como estancado. En ese tiempo estancado, llegué y conocí a una muchacha. Me hice novio de la muchacha y comencé a salir con ella. Ella un día me dice, amor, acompáñame a la misa. Yo le dije así, pero así como si me hubiese parecido un evento súper extraordinario. Y dije, ¿a misa? No, hombre, yo voy a hacer para misa. Así le dije yo, me recuerdo. Yo, no, hombre, yo voy a hacer para misa. No, yo para... Ay, amor, que sí, que acompáñame, que yo los domingos voy a misa. Y yo le dije, no, a misa. Yo voy a hacer para misa. Parecía como loco, yo voy a hacer para misa, ¿ya? Entonces, ella me insistía, yo me puse a pensar y decía, bueno, yo no estoy enamorado de esta mujer, pero ella es muy buena conmigo. Lo mínimo que puedo hacer, en ese tiempo como no tenía mucho dinero y da cosas hasta decir esas cosas, pero ella era a veces en ese momento, ella gastaba cuando salíamos. Para mí era una situación incómoda, pero no sé, me hacía sentir bien. ¿Por qué? Porque no tenía, pero yo quería salir. Entonces yo le decía, bueno, pero tengo que tenerla contenta porque ella también es la que gasta eso. Entonces, bueno, listo, yo te voy a acompañar. Entonces yo fui a misa porque simplemente por ir a acompañar. Y yo recuerdo que esa primera misa que yo fui, yo estaba en la misa, pero yo estaba pensando en todo lo que iba a hacer después de la misa. Yo estaba planeando en mi mente para dónde iba, dónde era que iba a encontrar con mis amigos, lo que íbamos a hacer, lo que yo iba a hacer con mi novia, todo eso. Bueno, usted era planeando todo lo... Excepto, solo hubo un momento de la misa en que estaba predicando el sacerdote y yo dirigí mi atención un breve instante sobre esa predicación y recuerdo que él dijo, Dios se glorifica sobre las debilidades del ser humano. Y eso para mí captó toda la atención. Eso me puso a pensar. Y ahí quedó. Esa simple palabra caló en mí, me quedó ahí y me puso a pensar. Dios se glorifica en las debilidades del ser humano. Yo sentí como que en ese momento estaba débil en mi vida y eso comenzó dentro de mí. Esa frase, esa palabra comenzó a producir en mí una inquietud. Yo salí de ahí a seguir mi vida como seguía antes. Pero ahí en lo sucesivo, el domingo siguiente, ya yo dije, bueno, vamos a misa. Sin que ella me haya dicho, vamos a misa, pero ya yo iba con una inquietud. A ver. Y escuchaba
traté como que de escuchar atentamente el sacerdote. Decía una que otra cosita que me llamaba la atención y ahí quedaba. Yo seguía en mi vida. Pero un momento en que comenzó algo dentro de mí así de pronto como que a nacer de ese interés hacia Dios. Todo comenzó en esa historia allí. Entonces yo venía y en las noches, yo seguía mi vida tal como la tenía antes, pero tenía una doble vida. En las noches a veces trataba de coger la palabra de Dios. Ya yo había tenido una experiencia y sabía más o menos de cosas de la Biblia. No era como que era la primera vez que iba a coger la Biblia y ya sabía muchas cosas de la Biblia. Traté como que ahí, que nadie me viera, ni mi mamá, ni mi papá, ni mi hermano, nadie sabía. Yo en mi noche a veces en cuando leía un poco. Yo no comulgaba, iba a misa solo los domingos con mi novia. Hasta que un momento ya apareció más ese deseo, se fue intensificando más el deseo. Entonces ya yo comencé como ir a misa de los días de semana, pero iba solo. Nadie sabía que yo iba a misa y no quería que nadie supiera que yo iba a misa. No sé por qué, no iba a hacer nada malo, pero no sé, me avergonzaba en ese tiempo, pero yo quería ir solo. En ese momento, como dice, solo yo y lo que yo creo y vamos a ver qué sucede con Dios. Y comencé a ir a misa y yo iba a misa. Yo no comulgaba, pero yo me sentaba en misa a escuchar. Y me venía y llegaba, yo estaba sin trabajo, llegaba aquí. Yo en ese tiempo fumaba, llegaba, comía, me sentaba a fumar cigarrillo allá afuera y seguía mi vida con mis amigos. Pero había eso y yo en las noches llegaba y a veces leía. Todavía no oraba, simplemente a veces leía de vez en cuando la palabra de Dios y ya, pero no oraba. Lo máximo intentaba como orar, pero yo sí sentía que había algo que no me dejaba como orar. Entonces pasó un tiempo en que yo iba, entonces entre los días de semana, y se va intensificando, hasta que hubo un momento como que es el espíritu, no, como que no, es el espíritu, el que viene a seguir redarguyendo, era él el que estaba actuando, me estaba llevando pero yo no sabía. Llegó un momento como que me hizo pensar, yo no puedo seguir, algo me hizo pensar, yo no puedo seguir en esto. ¿Cómo así que yo me voy a ocultar de Dios por estas cosas si yo no estoy haciendo nada malo? Además que estoy aquí viviendo una doble vida, estoy allá, pero estoy acá. Entonces yo no puedo seguir esa doble vida, las cosas de Dios son o estás o no estás. Yo todo eso una noche mirando el techo, todo eso lo pensé, todo eso vino a mi mente. Decía, yo no puedo estar en esto, eso es una tontería. ¿Ya? Entonces en esa misma noche mi mente revoloteó tanto y decía, bueno, pero si yo me entrego al Señor significa que tengo que dejar a mis amigos, tengo que dejar a mi novia porque tengo que dejar de fornicar, tengo que volverme a Dios, tengo que cambiar mi vida y todo. Entonces yo me ponía a pensar acerca de lo que eso significaba para mí. ¿Qué me iba a significar eso afuera? ¿Qué iba a significar eso afuera? Lo que iban a decir los demás. Y yo sopesé, yo decía, se van a burlar de mí, me van a decir esto. Y para mí fue, esa noche no tomé ninguna decisión, pero para mí fue, yo solo pensar eso, en tener que dejar, el enemigo no quería dejarme soltar. Y me ponía siempre peros en la mente, y yo tenía esos peros, pero hay otras cosas que me ponían a decir que tenía que hacer. Dejo esa noche así, seguí yo yendo, y recuerdo que yo fumaba, como les decía, fui a la misa. Esa noche yo llegué de la misa, comí y salí. Aquí cerca de mi casa, saliendo, hay una zona verde. Hay un espacio donde uno se podía sentar ahí. Todas las noches me sentaba con mi hermano ahí y nos poníamos a fumar porque mi hermano fumaba. Después, más tarde en la noche, nos íbamos a reunir con unos amigos más adelante por allá en el mismo barrio, un grupito. Nos dedicamos a fumar y a echar cuentos, a perder el tiempo. Y recuerdo que esa noche yo llegué, comí y saqué mi cigarrillo como siempre y me fui y me senté. Y yo estaba de lo más contento, iba yo a coger ese cigarrillo y algo me hizo detener. Yo tenía el cigarrillo en mi mano y algo me hizo detener y yo miré el cigarrillo. Y me vino una palabra a la mente. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo.
Cuando me vino esa palabra a la mente, no escuché nada, me vino eso a la mente, así como cuando tú recuerdas algo. Pero eso algo me puso a pensar que yo sabía qué significaba eso. ¿Qué hice yo? Algo, me hice una fuerza y decidí, no, tengo que dejar el cigarrillo. Yo vine y cogí y aplasté el cigarrillo y dije, hasta hoy fumo. Yo lo aplasté y con eso se fueron las ganas. Y hasta ese día yo fumé. Esa noche comencé otra vez a decir, yo no puedo estar en esto. O estoy en las cosas de Dios, o estoy en el mundo, no puedo seguir en eso. Pero había algo de mí que no me dejaba, que quería comentar las cosas de Dios, pero había algo dentro de mí que tampoco me dejaba y estaba en esa lucha. Y yo esa noche pensaba y esa cabeza mía me revoloteaba y yo no sabía qué hacer. Pero sabía que tenía que tomar una decisión, que no podía seguir en eso, allá y acá. Pero, ¿qué me ponía a pensar? Qué tontería la de uno. Yo me ponía a pensar aquí iban a decir los amigos míos. Porque uno es así de tonto. Me ponía a pensar qué iban a decir los amigos, como si ellos me dieran de comer y mejor. Y así estamos muchos que a veces pensando en el qué dirán. A veces esas cuestiones de la deseabilidad social, ese del qué dirán, por ahí, eso uno, parece que eso es fatal para el ser humano. Y yo creo que lo mío era más eso, ¿qué dirán? Entonces me preocupaba en la concepción de mis amigos, porque ninguno era creyente, nada. Entonces, pero un momento que me hizo, y yo dije, me puse a sopesar y dije, le voy a dar el sí al Señor. Yo después de tanto me salí, le voy a dar el sí al Señor. Y me decidí totalmente, seriamente y con total convicción, le voy a dar el sí al Señor. Y yo recuerdo que yo cogí y alcé las manos al cielo. Y dije, Señor, hoy doy mi sí para seguir. Cuando yo levanto las manos hacia el cielo, sin que nadie me lo indicara, yo lo alcé así con un acto de fe. Yo recuerdo que se me iban a salir las lágrimas. Eso me quebrantó. Como hacer ese pacto, por decirlo así, con Dios. Yo le decía, Señor, hoy yo doy el sí para seguirte, pero yo te pido. Yo le dije, yo te pido, Señor, solo una cosa te pido. No me dejes ser la burla de los demás. No me dejes ser la burla de mi enemigo. O sea, yo me refería a Satanás porque yo decía, yo sé que él va a coger a buscar otra vez acabarme y a burlarse. Aunque uno no lo ve, él se burla cuando hace eso. Y decía, no dejes que yo tampoco sea la comidilla de mis amigos. O sea, que me iban a ver ahí el convertido ahora y otra vez te volviste. Entonces yo le decía, Señor, no me dejes volver atrás. Yo te pido, cógeme y no me dejes volver atrás y no dejes que sea burla de mis enemigos. Eso fue lo único que le pedí a Dios. Y alcé mis manos y desde ese día dejé de tomar. O sea, ya le sacaba el cuerpo a mis amigos, ya comencé a ir abiertamente a la Eucaristía, ya le decía que iba a la Eucaristía, llegaba de la Eucaristía, no me ponía a fumar, ya leía la palabra de Dios, ya me veían leyendo la palabra de Dios. Entonces comenzaron a ver que yo estaba teniendo una conversión. Mi papá era una persona no creyente, me decía, vamos a ver cuánto le dura eso. Me dijo mi mamá, que él había dicho, porque yo no lo escuché, fue mi mamá. ¿Sabes que él la vez pasada estuvo en eso? Vamos a ver ahora cuánto le dura. Mi mamá, pues, como ya había estado un tiempo en las cosas de Dios, pues quedó ahí como escéptica, no decía nada, pero... Y mi hermano, con él que andaba para arriba y para abajo, pues, también como la expectativa. Mis amigos sí seguyeron, bueno, y entonces, habían unos que me decían que pastor corrupto, que no sé qué, y bueno... Me miras, ay, entonces tú qué, ahora no puedes tomarte nada, pero si tomarte una no es malo, que no sé qué, algunos, bueno. Entonces, yo recuerdo que una vez reunido con mis amigos, comenzaron como toditos ahí a decirme, pero ay, ¿ahora qué? ¿Te la vas a tirar de santo, que no sé qué? Yo me vine para mi casa y yo casi lloro, porque yo decía, ¿cómo es posible que si yo estoy haciendo cosas buenas, mis amigos, en vez de apoyarme, lo que están es burlándose y diciendo eso? Ahí comprendí que en realidad no, esos que llama uno amigos en realidad no son amigos, porque ellos deberían alegrarte de que tú hayas tomado una buena decisión para tu vida. Pero no.
Entonces eso es como entendí. Recuerdo que el Espíritu Santo me hizo entender. Los de la oscuridad no les gusta cuando se acercan los de la luz. ¿Por qué qué? Porque cuando se acercan los de la luz quedan al descubierto. ¿Ya? Entonces, ¿qué hice yo? Desde ahí comenzó entonces un proceso en mí. Iba a Eucaristía todos los días. Entonces viene el proceso con mi pareja. Yo estaba en fornicación con mi pareja. Pero ya yo no quería estar en fornicación con mi pareja. ¿Cómo así? ¿Y cómo hacía yo para sacarle el cuerpo? O sea, ¿cómo un hombre sacarle el cuerpo a la mujer? O sea, no es como común. Y yo trataba sacándole el cuerpo. Y yo dije, esto tampoco está bien. Pero no sabía cómo terminar eso. Y eso fue una situación difícil. Le comencé a orar a Dios, a pedirle que hiciera que ella tomara la decisión, que me quedara difícil, que me ayudara para resolver esa situación. Recuerdo que le pedí al Señor eso. Y comencé yo a ayunar, en esos tiempos ayunaba. Y una vez ella me llamó, Henry, necesitamos hablar. Y nos encontramos a hablar en el parque, en un parque que fuimos, nos encontramos. Y ella me dijo, yo te noto extraño. Ya yo le había contado que es que yo había tenido una experiencia de que ya quería entregarme al Señor. Que pues no era la primera vez, la vez pasada fue muy corta. Pero que esta es como reiniciar nuevamente eso, que lo quería hacer totalmente. Quería agradar a Dios exactamente como Él espera, que tal vez por eso ella veía esos cambios, que yo estaba viendo la Eucaristía todos los días, estaba leyendo la palabra y ella no creía, pues todo eso que yo le estaba diciendo que ella estaba haciendo. Entonces después de eso, yo orándole al Señor para que eso se diera, pasó unos días o no sé cuántos días, me llamó y me dijo, bueno, para que habláramos y ella dice, bueno, yo no entiendo ese cambio en ti, pero yo veo que no es igual, yo no te noto igual, no eres la misma persona de antes, no me siento cómoda porque no siento que es la misma persona que conmigo y todo eso. Entonces hablamos y terminamos. Se terminó la relación. Me sentí como tranquilo porque ella no se fue herida, no se fue, lo supo como entender. Entonces ahí comencé yo en mi proceso, entonces yo comencé a orar, iba entonces a ayuno en la renovación carismática, y yo iba a una iglesia, yo iba a otra, y yo iba buscando que los sacerdotes para que me ayudaran, me instruyeran en la palabra de Dios. Entonces yo iba buscando un estudio bíblico. Entonces yo a veces iba a esta iglesia, iba a esta otra iglesia. Espera un momento. Iba a esta iglesia, iba a esta otra iglesia, siempre estaba pendiente como que en la iglesia donde iba, mirar a ver qué sacerdote ofrecía, y yo preguntaba de estudio de la palabra, pero nada. Eso me decepcionaba en la iglesia católica porque no veía. En cambio, tú entrabas a una iglesia protestante y enseguida que te llevan era cogiendo. Yo, cuando comencé nuevamente las cosas de Dios, Dios vio que yo tenía unas ganas y yo le oraba. Señor, no me dejes caer en manos equivocadas. Señor, yo te pido que me envíes personas que vengan de ti. No permites que sea engañado. ¿Ya? Y yo recuerdo que yo iba a los ayunos y le pedía, Señor, envíame una persona que me instruya en tu palabra. Y una vez recuerdo que caminando, veniendo de un ayuno y diciendo eso, cuando yo meditaba en la palabra, yo sentía como un fuego en mí y comenzaban a aparecer palabras en mis pensamientos acerca de interpretar sobre eso. Y yo recuerdo que le pedía eso, vino a mí como el Espíritu Santo, digo yo, que fue el que me habló. Me decía, no va a venir nadie a tu vida, porque yo mismo te dirigiré y te enseñaré la palabra. Desde ese día yo dejé de buscar quién me enseñara la palabra. Para mí eso fue algo impactante. El Espíritu me decía, no va a encontrar a nadie, yo mismo te voy a dirigir para enseñarte la palabra. Y luego, una vez estudiando la palabra, encontré que eso que me dio el Espíritu está en una cita bíblica. Está en segunda de Juan 2:27. Encontré que existía eso. Ay, mira lo que me dio una vez. Entonces yo comencé a buscar a Dios incesantemente. Iba a la Eucaristía casi todos los días. Yo era ayuno, oración. Estando en eso me uní a un grupo de oración de una señora que me veía, que iba todos los días. Ella me dijo, ay mijo, yo te veo a ti muy entregado a Dios, te veo que vienes todos los días a misa. Ella también iba todos los días a misa. Una señora ya me dijo, te voy a invitar a un grupo de oración donde yo voy, para que vayas. Entonces yo fui a ese grupo de oración, me pareció muy bonito.
La señora que tenía el don de profecía, entonces era un grupito grande y ahí me gustaba la parte porque entonces allí uno iba a misionar, que era ir a pueblitos, allá donde a veces los curas no quieren ir porque ellos quieren estar cómodos en la silla, les gusta pedir dinero pero no les gusta levantarse de la silla y visitar, van allá apenas una vez al año y a veces quieren ir solo 5 minutos, en fin. Y si no le matan la gallina, ellos no se quedan allá. Y el Señor que nos ha enseñado que nosotros seamos los que llevemos, pero ellos van a buscar. Bueno, total que yo estando en esa comunidad, una de las cosas bonitas que me pasó fue que es muy significativa en el proceso, porque yo en ese momento entonces, ya estando en los caminos de Dios, yo todavía mi pensamiento, ¿cuál era? El pensamiento era que yo poder seguir estudiando, yo quería seguir avanzando. Hicieron una vez una vigilia, había una vigilia, entonces en la vigilia la señora que dirigía y dijo que hagan ustedes, escriban en un papel qué es lo que ustedes quieren pedirle al Señor en esta vigilia. Yo con toda la fe del mundo, yo vine a escribir mis estudios profesionales, o sea, yo quería hacer una maestría y seguirla haciendo como lo hacían mis amigos. Yo recuerdo que puse sobre esos estudios, los cerré, entonces todos escribimos ahí y todo lo íbamos a echar en una cosita. Y yo recuerdo que cuando terminé de escribir eso, escuché, tuvo que ser el ángel del Señor, una voz que me dijo, destruye eso que acabas de escribir, porque esos no son los planes que yo tengo para ti, yo tengo otros planes distintos para ti. O sea, yo sentí, obviamente, que eso fue tan real que yo ese papel enseguida yo lo rompí y yo escribí. Entonces tuve que escribir otra cosa que no me acuerdo, pero eso sí me acuerdo. Entonces desde ese día yo desistí. Yo dije, lo mío no es esto de ir a buscar ser un gran doctor, porque eso era lo que yo quería, ser un hombre estudiado, pero estudiar y estudiar más, como hoy están muchos de mis amigos que son hasta doctorados. Yo quería tener un gran puesto y todo eso. Entonces sucedió eso. Estando en ese grupo, un amigo que vivía en Medellín, una vez me dijo, mira, escucha el testimonio de este hombre que lo toma el Señor, le habla el Señor, y yo decía, ¿cómo así? Y le ha dicho estas cosas de la iglesia. Entonces él me decía, y yo le decía, no. Entonces cuando él me decía que hay algunas cosas que la iglesia no está haciendo bien, sobre los sacerdotes, entonces yo no lo quería escribir, no lo quería escuchar porque decía algunas cosas de la iglesia. Y yo decía, no, ese señor está levantado contra la iglesia, no lo voy a escuchar. En ese momento yo estaba totalmente entregado y así. Pero yo aún así recuerdo que yo sí iba a la Eucaristía y hay algunas cosas que me preguntaba, pero necesitaba, como dice, ahí Dios sabía cómo iba a hacer las cosas. Yo sí me preguntaba, uno, ¿por qué tiene que pagar por un muerto, una misa de muerto? Y yo sí decía, ¿cómo puedo yo sacar a una persona por una oración, sacarla del purgatorio? Yo todo eso sí me lo preguntaba. Y yo decía, ¿por qué tengo que pagar? Me preguntaba yo, ¿ya? Y algunas otras cosas allí que veía. Yo decía, esa parte de la santificación de los santos, yo también me preguntaba. Pero como uno seguía ciegamente, pues dejé las cosas allí. Yo después, mi amigo llegó un día, vino de Medellín y me dijo, mira, escúchate esta vigilia. Y yo no quiero escuchar a ese señor. Y él me dijo, pero escúchalo un momento. Y él decía, no, lo quiero escuchar. La esposa entonces me habló, me dijo, Henry, mira, él hizo un esfuerzo por traerte eso. Escúchalo un momento, no vas a perder nada. Entonces yo la escuché a ella y le dije, bueno, como por salir del paso, como dijo ella, simplemente salga por. Y escucho un audio que él me llevó donde el Señor toma a Francisco. Francisco es un hermano, para los que vayan a seguir el testimonio, es un hermano que ha estado en la presencia de Dios. El Señor le ha hablado, le ha manifestado un mensaje para la iglesia.
ha denunciado pues los errores que Dios le ha mandado denunciar sobre lo que hay en la iglesia, porque hay algunas cosas que no están correctas. Y también sobre el pueblo, que nosotros tenemos que corregirnos, y el mensaje que tiene que darse, porque se ha dejado de dar el verdadero mensaje. Él vino a corregirnos en su justicia y en su verdad, para que supiéramos verdaderamente de su justicia y de su verdad. Entonces, este hermano tiene una experiencia que lo toma el Señor, él se anula y el Señor comienza por medio de él a manifestarse. Y entonces a mí me presentaron un audio, un video sobre él cuando una vez se la tomó el Señor y comenzó a dar un mensaje. Y yo dije, voy a escucharlo solo 5 minutos. Yo recuerdo que escuché todo el video, que creo que eran como 2 horas. Y a mí eso me impactó, eso quedó algo dentro de mí, que cuando yo me fui de ahí, de la casa de él, yo me fui como con un fuego y ganas de llorar. Pero yo no entendía por qué tenía ganas de llorar. Yo mismo me preguntaba, pero yo por qué tengo ganas de llorar, sí, yo. Y me fui para mi casa, llegué a la casa, me alisté, me cepillé, me lavé la cara, bueno, me iba a acostar y yo con las ganas de llorar. Y yo, ¿a mí qué me pasa? Entonces yo oraba todas las noches antes de acostarme. Me arrodillé a orar. Cuando yo me arrodillé a orar, para que pues comienzo yo a llorar y a llorar. Y cuando yo lloro, se me vienen a mí todas esas palabras que yo escuché en el video. Y eso fue para mí como un lavado, eso fue una experiencia muy bonita. Entonces eso me comenzó como que, ay, esto tiene algo. Entonces, ¿qué me terminó de abrir los ojos? Que cuando ese señor, una vez, un vidente de la Virgen, lo trajo hasta acá, puso un santuario. Entonces el Señor le manifestó a Francisco sobre ese santuario, sin haberlo conocido, nunca haberlo venido acá, se lo mostró. Él le mandó un mensaje, mi amigo me dijo, no, imagínate que el Señor le mostró el santuario a Francisco. No, él me preguntó, oye Henry, ven acá, ese santuario donde tú vas es un santuario que es así, 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 tiene unas cosas, o sea, me describió como unas cosas puntuales de ahí, y yo le dije, sí, él tiene un laguito, está arribita de un... Ay, eso fue lo que me dijo que el Señor le mostró a Francisco. ¿Te acuerdas del Señor que yo te dije? Sí. Y yo le dije, ¿le mostró eso? Sí. Entonces eso a mí como que me abrió como que, wow. Eso sí es como del Señor. Entonces eso me abrió como el interés de ir. Entonces yo fui y le dije al Señor, Señor, yo no quiero ser engañado. Hay muchas personas que vienen diciendo que vienen en tu nombre. Y yo le oré al Señor, si tú quieres que yo pueda conocer a este hombre y viene de ti, permíteme, ábreme las puertas. Y así le dije así fresco, consígueme los recursos porque yo dinero no tengo para él. Entonces, así le dije, yo eso fue como, ponle tú que hoy sea lunes. Y así, y dejé eso ahí. Y como a los 2 días llegó un tío mío, de esos que tú le puedes prestar plata y tú sabes que eso es platica perdida. De hecho, ya yo había dado esa plata por perdida, o sea, eso no estaba en mis cuentas. Llegó así de pronto y me dijo, mira Henry, el dinero que te debía. Yo cuando lo vi me dijo, el dinero que te debía, y yo conté. Yo decía, ay, es verdad. Y yo me alegré tanto y decía, uy, no, esta plata que yo la tenía perdida, y yo más contento. Y yo seguí escribiendo en mi computador y yo más contento. Y yo pensando, después a rato me acordé yo, lo que le pedí al Señor. Yo le dije que sí, que Él me diera, y dije, y cogí, compré los pasajes entonces y me fui. Le dije a mi amigo, bueno, dile, vamos a ir allá para conocer. Me fui para Medellín, en el camino tuve una visión, el Señor me dio una visión y me dijo, en ese hogar donde vas, me mostró como algo específico, como una foto, así como si fuera de los antiguos tiempos, como si fueran los apóstoles. Me dijo, ese es un hogar donde tú vas a ser bendecido. Ese hogar era el hogar de doña Olga, de don Omar, que yo lo vi allí, pero yo nunca lo conocía. ¿Ya? Y el día que yo llegué a esa casa de doña Omar y doña Olga, yo tuve una experiencia muy bonita donde yo vi en visión a la Virgen María allí, que había el manto así, ella llena de luz, salía un rayo de luz de su pecho así, y abría el manto así, eso era hermoso. Y yo le decía, ay, qué cosa tan hermosa. Y en ese hogar fue donde yo me reuní con Francisco, que no me iba a reunir con él, porque él me dijo que estaba ocupado, pero él dijo, si Dios dispone,
pues váyase para su casa tranquilo, porque si es así, Dios hará lo posible. Eso fue un sábado. Yo fui a él a la casa de él y me dijo, no, mañana domingo si quieres te vienes a las 7 de la mañana y hablamos una horita. Y le dije, pero es que yo no creo que una horita se puede. Y él me dijo, es que eso es lo que te puedo atender porque es que tengo personas ya que me han pedido oración y yo termino de predicar y me voy a trabajar, vengo tarde en la noche. Y yo dije, ay, perdí el tiempo. Ya no voy a ni. Yo dije, miércoles, perdí el tiempo. Nos fuimos, me fui para la casa de mi amigo como decepcionado. Escuché la prédica de él, pero de la decepción como que ni le paré bien bola a la prédica de él. Yo dije, bueno, será venir el domingo a escuchar la prédica de él. Cuando estábamos allá en la tarde, como a las 5, casi a las 6 llegando, nos llamó doña Olga. Vénganse para acá, insofacto, rapidito, que Francisco lo mandó a llamar. Todos quedamos sorprendidos y nos fuimos. Resulta que a Francisco le dieron salida ese día temprano y que le compensaron unas horas que él no había pedido. O sea, él no pidió que ese día y él no sabía que tenía esas horas para compensar. Y la persona se lo dijo, mira, tienes unas horas, vete hoy temprano. Y él cuando salió después se puso a pensar sobre eso tan raro. Se acordó, ay, este muchacho le dijo, llegó, le dijo doña Olga. Y nosotros nos encerramos en la casa de doña Olga a hablar y yo comencé a hablar con Francisco y yo comencé a preguntarle y pregunte. Y él respondiendo, me contaba historia de él y yo pregunté. En una de esas lo tomó el Señor. Yo no sabía que era tomarle el Señor porque era la primera vez que hablaba con él. Yo vi que todos se acongojaron, se arrodillaron y yo me asusté porque él comenzó como a llorar y yo dije, ¿qué le pasó a él? Y yo como que, ¿qué pasó aquí? Entonces, no, el Señor lo está tomando. Y yo, ¿cómo así que el Señor lo está tomando? Sí, ven, arrodíllate aquí, vamos a ver qué nos dice el Señor. Entonces yo recuerdo que ahí ese día el Señor lo tomó, mandó un mensaje al vidente de la Virgen. Nos dijo, los declaro a ustedes mis soldados celestiales en la tierra. O sea, me dijo a mí, a los dos compañeros que estaban conmigo. Y espero que me den cuenta de lo que hoy les he entregado. El audio está por ahí. Y ese día yo salí de ahí como cuando un vino nuevo, una experiencia nueva. Ah, bueno, algo que me pasó muy bonito antes de conocer a Francisco fue que yo me levantaba a orar todas las madrugadas me levantaba a orar. Y una noche termino yo de orar y me he acostado yo. Cuando yo me he acostado así, siento como una presencia en mi cuarto. Y cuando yo siento la presencia, intento de abrir mis ojos y no me dejó abrir los ojos y yo sentí como algo, una fuerza sobre mi pecho, que no me dejó como que levantarme ni moverme. Y vino sobre mí entonces como una tranquilidad, una paz, una dulzura. Y escucho una voz tan juvenil, tan dulce que me dijo, no temas. Pero no fue una voz audible, pero sí sabía que era una voz. Me decía, no temas, soy tu Señor. Yo estaré contigo hasta el día de tu muerte. Yo he puesto mis palabras en tus labios. Yo he cuidado de ti, he cuidado de tu familia. Yo te enviaré a lugares muy lejanos. Bueno, más o menos las palabras que me dijo muy bonitas. Sigue así como va muy bien. ¿Ya? Entonces, yo recuerdo que yo le dije a Francisco, no, a mí una vez me habló el Señor y Francisco me dijo, no, Señor, el Señor no le habla a nadie, no le habla absolutamente a nadie. El Señor me ha dicho que, yo decía, ¿y este Señor quién se cree para decir que solo a Él le puede hablar Dios? Y ese es el primer paso que lleva la mayoría de la gente, porque uno dice, pero ay, este Señor cómo dice que a Él sí y a los demás no, y entonces, ¿quién es? Uno no sabía la magnitud. Entonces él, bueno, esa noche me explicó más o menos, tal. Entonces yo le dije, y entonces a mí quién me habló. Pues yo tengo la seguridad que eso fue. Entonces recuerdo que él dijo que había sido el arcángel Gabriel. Yo, ok, o sea que el ángel del Señor a veces nos habla a nosotros. Tuve esa experiencia. Y así había tenido una experiencia que orando en la madrugada, cuando comencé, también de presencia, pero ya no de la presencia de la buena, sino de la mala, también había tenido presencia de esa. Eso sí, lo que hacía yo era que me ponía a orar. Y me ponía a orar fuerte. Entonces,
Después que yo me vine de Francisco, yo al siguiente día me levanto y yo digo, Señor, todo esto es posible en una persona. O sea, todavía me parecía a mí ese testimonio de ese hombre, mejor dicho, y decía, pero esto puede ser posible. Entonces, pero yo sentía dentro de mí que me levanté renovado con un vino nuevo y aún así, pero como que era como que la contradicción, pero era por la magnitud del testimonio. Entonces yo decía, Señor, por última vez, porque ya me había dado una señal cuando me dio los pasajes, en la visión cuando venía en el bus, allí que mira que el Señor vino y permitió que tuviéramos la reunión de una forma extraordinaria, lo que vivimos allí en la casa, pero aún así yo le digo, Señor, por última vez, que no sea engañado, en tu palabra tú nos hablas a todos, yo te pido que me muestres en tu palabra. Y yo cogí una Biblia y la abrí y recuerdo que me salió así, Juan 4:42. Mis ojos se pusieron ahí sobre esa cita bíblica que nunca se me ha olvidado, Juan 4:42, que decía, ya no creo por lo que otros me han dicho, ahora creo porque yo mismo lo he visto. Este es verdaderamente el Hijo de Dios. Entonces yo ese día se me despejó toda duda y dije, este hombre, lo que me dijo ese testimonio es veraz, así es cierto. Y entonces desde ahí yo llegué a mi comunidad también a comentarle eso a muchos de mis hermanos. Lastimosamente muchos no creyeron eso. De hecho, hoy en día varias personas fueron conmigo donde Francisco Medellín, pero no creyeron. Pero entonces, ¿qué fue de mi vida? Entonces yo comencé a servirle al Señor fervorosamente. Estaba en el grupo, pero comencé a servirle al Señor. Iba y orábamos. Entonces le oraba a las personas. Entonces yo sentía que allá en el grupo la señora ese me decía, bueno, Henry, mira, prepárate esta lectura para que prediques. Entonces yo venía como todo niño juicioso, yo cogía una hoja, leía la palabra de Dios y me ponía a escribir sobre lo que iba a poner, como que los puntos que iba a tener en cuenta para la predicación. Y yo siempre que iba a predicar me llevaba una hoja. Era el único que hacía eso. Me llevaba una hojita, otros la preparaban, porque la que nos dirigía decía preparen. Ella siempre le daba a uno en la semana, lo llamaba. Me decía, mira, para que esta semana te prepares esta lectura. Y ella nos daba la lectura. O nos decía, no, quiero que hables sobre este tema, ya, de los diezmos, no sé. Entonces uno buscaba la cita. Bueno, total que era así. Total que ella quería que uno fuera y llegara ya preparado, así como hacen los pastores y la mayoría de las personas. Más eso no es lo que uno debe hacer. ¿Ya? No es que sea pecado ni sea totalmente malo, pero uno estaría abandonando lo que es que sea el Espíritu Santo el que te dirija totalmente, plenamente. Entonces, ¿qué sucedía? Yo me ponía a preparar y escribir. Y me llevaba yo mi hojita, abría la Biblia delante de toda la gente, iba a predicar. Y yo comenzaba y leía la palabra de Dios y comenzaba a predicar, y comenzaba a predicar. Y yo esa hoja ni la miraba. Y en mí comenzaba a fluir y yo decía, a veces me quedaba que yo decía cosas que me caían a mí mismo. O sea, me estoy predicando a mí mismo y predicando a los otros, pero también decía, esto me cae a mí, me predica a mí. Y yo decía, ¿y estas palabras dónde aparecieron? Entonces comencé yo a experimentar esa parte como que, y las personas me decían, ay, qué bonita predica. Y yo me quedaba así como que no caí en cuenta sobre eso que me decían. Entonces, varias veces sucedió eso, que yo las preparaba y nunca decía eso, hasta que me di cuenta con nuestro hermano, que él decía, no preparen nada, te pongas en manos del Espíritu Santo y sea él el que espera que les diga. Y así hice desde ahí en adelante. Entonces, donde iba ya no preparaba la palabra de Dios, abría y que sea el Espíritu Santo el que nos dirigiera. Desde ahí entonces yo iba y oraba con las personas, íbamos a hogares, a orar por personas, por sanación, liberación. Anduve en varios grupos con varias personas que dirigían esos grupos. Hubo experiencias muy bonitas de personas. Tenía esa experiencia, más que contar experiencias de personas que se hayan sanado, porque hubo una experiencia bonita de personas que se sanaron,
un testimonio que fue como la visita de un ángel, de una persona que fuimos a orar. Eso me pareció muy bonita, de otras personas. Comencé a experimentar como que el Espíritu me manifestaba, me mostraba esas cosas en la persona, a veces en otras personas, mensajes y todo eso. Pero después me di cuenta que a veces uno abusa de eso y a veces le comienza a divagar la mente. Cuando comencé con Francisco, ya comencé como a controlar eso. Porque a veces uno queriendo complacer a la gente, uno a veces le divagaba la mente. ¿Ya? Recuerdo yo que una vez la persona con la que lideraba el grupo una vez me dijo: Henry, vamos a orarle a unas personas allá para ver qué te dice a ti el Señor. Y yo me fui a orar. Y bueno, vamos allá. Y yo estoy orando y yo siento que no me manifiesta nada. Pero como me llegó a ver qué dice el Señor, yo no sabía qué hacer. Total que yo le impuse las manos a las personas y yo les comencé una cosa. Pero cuando salí ahí yo salí mal. O sea, yo salí mal porque yo sentía que no estaba seguro, que eso no me había manifestado nada al Espíritu. Después con el tiempo llegué a comprender que eso no se da cuando yo quiero, eso se da cuando el Espíritu dice. ¿Por qué me pasaba? Me sucedían cosas que ahí iba a orar, nunca esperaba decirle nada a la persona. Iba a orar, era, por ejemplo, por sanación de una persona. Yo me disponía a orarle por sanación y de pronto me veía el mensaje del Señor para hablarle a la persona. A veces no había comenzado la oración cuando ya me estaba manifestando algo. Entonces ahí comencé a comprender que no es como cuando uno quiere ni como uno quiere, es el Señor en el tiempo, en el momento, como Él indica. Por eso esas personas que se disponen y le ponen horario, como esa iglesia que le pone horario y que para la profecía, para revelarte, por eso las pongo en duda. Porque el Espíritu te habla con quien quiere, quien quiere. Yo a veces me ha sucedido que puedo orarle a varias personas y a veces me ha manifestado sobre una sola persona. Pueden haber 10 y a veces solo uno. A las 10 no les manifiesta nada. Porque el Señor es así, el Espíritu es así. Pero antes, ¿qué pasaba? Antes de comprender eso, si me hablaba sobre uno, entonces yo me sentía como presionado, como que no puede ser que le hable a uno y a los otros no. ¿Ya? Y me sucedía eso. Ya después, obviamente, uno va como en la madurez un poco. Con Francisco me ayudó esa parte. Y también a tratar de dominar eso, porque las personas comienzan a buscarte para ver qué te dice el Señor, o ven, órame, todo eso. Bueno, tuvimos experiencia de una liberación también grande con un muchacho, que eso, el espíritu salió de él y se fue y se abandonó allí, que eso fue una experiencia que el espíritu habló por medio de él y se presentó, dijo el nombre de él y hablaba o sea, en la persona. O sea, era la primera vez que yo vi esa experiencia. Se levanta y comienza a hablar: soy tal y este cuerpo es mío y lo he tomado, pero o sea, esa presencia así que nosotros estamos atemorizados y yo atemorizado. Entonces yo comencé fue a orar y entonces decía: no leas eso, que yo la conozco más que tú y te digo que te calles y todo eso. Y bueno, eso fue una experiencia de liberación muy fuerte, que temerosa, de esas experiencias muy bonitas que uno vive, pero que uno va aprendiendo. Y así comencé hasta el día de hoy. Ya me fui para Medellín, allá a conocer a la comunidad, estuve aprendiendo allá de nuestros hermanos. Allá conocí a mi esposa, la cual, por la Virgen María, me recuerdo que la Virgen María me dijo que conocería fortuitamente una mujer con la que me casaría, tendría un hijo. Fue por la medio de la Virgen María, ¿sí? Una mujer sencilla y todo eso, que juntos caminaríamos en el Señor. Bueno, me la guió y fue la esposa que hoy tengo. Cosas maravillosas también con el Señor, cuando uno entra a orar, la presencia a veces del Señor. El Señor de ahí en adelante pues seguía a veces. Una vez el Señor decía que Él visitaba a sus amigos cada cierto tiempo. El Señor cada cierto tiempo llega y sondea a su pueblo, a sus hijos, y los visita. Por eso es que las oraciones individuales profundas en el cuarto encerrado, dedicarle mucho tiempo es supremamente importante, porque Dios visita a todas esas personas. Dios los visita. Dedíquense para que vean que sentirán ustedes presencia y cosas hermosas en esas oraciones personales. Tú y Dios, Dios y tú.
Y Dios allí obra grandes cosas, te manifiesta grandes cosas, obra en ti grandes cosas. Ahí en esos tiempos solo individuales, yo le podía contar muchas de las cosas que el Señor me había revelado, y es más, hasta la muerte de mi padre. Recuerdo que una vez me dijo, ora porque le queda poco tiempo de tu vida a tu padre, no tiene mucho tiempo de vida. No me acuerdo con él en las prácticas, sí, como que no tiene mucho tiempo de vida. Y recuerdo que cuando él me decía eso, yo pensé que era que mi papá no iba a morir tan anciano. Yo decía, bueno, en ese momento mi papá tenía 55 años. Dije, bueno, mi papá será que va a morir de 65. No sé, una vez no va a llegar anciano como otro que va a llegar a los 80 y todo eso, no. Yo me imaginé, no, mi papá después de eso murió como al año. No me acuerdo cuánto tiempo fue, pero no pasó demasiado tiempo y yo me acordé de eso. Y vea, le voy a contar un testimonio bonito de estas cosas. El día que murió mi papá, pues eso nos dolió tanto a nosotros, porque yo fui la persona que estuvo ahí cuando tenía el dolor, y cuando se murió la primera persona que lo vio fui yo. Al siguiente día que estamos en el velorio, que lo habían llevado a la universidad donde él trabajaba, que lo estaban velando, yo recuerdo que del dolor, yo llorando, verlo ahí, en un auditorio de la universidad, todo el mundo, yo del dolor me postré a orar. Y pidiéndole a Dios, obviamente por mi papá no, porque ya yo conocía de las cosas de Dios que uno no debe pedir por los muertos. Pero yo le decía, Señor, dame fortaleza, Señor, pidiéndole todo eso. Y yo recuerdo que vino una voz del Señor que me dijo, levántate, seca tus lágrimas y no llores más. Mire, se me fueron todas las lágrimas. Es como cuando a ti te regaña alguien y tú escuchas. Así. Yo sentí que eran las palabras de Dios y era el Señor, y ya, desde ahí más nunca lloré a mi papá. O sea, ese duelo que uno tiene que estar desmandado llorando, no. Por eso cuando Francisco dice que esos 3 días, esas personas que lloran a sus muertos tanto tiempo, eso es una falta de Dios en el corazón y de autoridad de tener ese amor por Dios. Porque la Biblia dice 3 días. Bueno, el Señor me dijo, en un solo día me dijo el Señor, no llores más, levántese, seque las lágrimas y no llores más. Y yo más nunca lloré. Yo no visité a mi papá a la tumba, más nunca. Entonces son experiencias así con el Señor, y Él es allí en la intimidad donde Él obra y donde Él actúa. Por eso es que una de las cosas importantes que yo he aprendido en este tiempo, que también le escuché a Francisco, es esa relación de tú y Dios, Dios y tú. Es bonito tener esas oraciones de comunidad y estar en comunidad, porque eso nos fortalece, también porque nosotros debemos establecer lazos, porque somos seres de comunidad, somos seres sociales, y a Dios le encuentra eso, que nosotros tengamos lazos con nuestros hermanos, ya, para manifestar el amor entre nosotros y todo eso. Pero hay algo muy importante, esa relación tuya, tú y Dios y Dios y tú. Ahí es donde tú vas a manifestar muchas cosas grandiosas, muchas cosas poderosas que hace Dios en ti. ¿Sí? La presencia, a veces de la Virgen María, del ángel del Señor, el Espíritu Santo. Son cosas maravillosas. Los ayunos también supremamente importantes. Entonces, todas esas cosas me fueron ayudando. Y allí durante todo este tiempo me fui para Barranquilla a trabajar, y allá entonces me estaba descuidando un poco. Reconozco que allá me estaba descuidando un poco porque allá ya no oraba, no tenía comunidad, absolutamente nada. Aunque nunca dejé de ir a la Eucaristía, todos los domingos iba a la Eucaristía con mi esposo, los dos junticos, comulgamos. Pero faltaba esa parte, y en realidad estaba descuidando un poco esa oración íntima con Dios. La hacía, pero ya no con tanto fervor, porque esa es otra. Una cosa es dedicarle un tiempo y otra cosa un tiempo con fervor, con total disposición y todo eso. Hasta que, y ya yo no estaba leyendo tanto la palabra, porque a veces el enemigo nos pone a nosotros ideas que busca conveniencia, pero para apartar. Porque yo decía, Francisco nos ha dicho que de qué sirve leer la palabra de Dios si yo no voy a ponerla en práctica. O no. Entonces yo decía, uno en vez de estar leyendo la palabra de Dios, uno tiene que estar pensando en ponerla en práctica. Y eso es cierto. Pero en realidad lo que quería el enemigo era sugestionarnos. ¿Para qué? Para que uno no esté metido allí leyendo la palabra de Dios. Porque cuando tú lees la palabra de Dios
y la medita, tú te estás alimentando. Y él sabe que ese alimento tú no lo deberías tener. Entonces yo estaba descuidando ese alimento. Hasta que vinieron, y por eso es que es importante, como dice, los lazos con los hermanos y la hermandad. Una de mis hermanas hacían un grupo. Yo no sabía que ellas tenían un grupito virtual. Eran la señora Marta, María Isabel, Noris. Eran como 5 mujeres. Todas eran 5 mujeres, 5 o 6. Un día una de ellas, María Isabel, me dijo: Henry, es que tenemos un grupo, nos ponemos a hacer rosario todas las noches, pero no tenemos, queremos como que un día nos expliques algo de la palabra, algo que tú nos quieras. Entonces yo, bueno, un día cogí, entré y expliqué. Y ese día yo sentí como que renació algo y yo les explicaba la palabra y ellos me dieron: ay, ¿por qué no nos sigue explicando? Y yo, bueno, pues yo les sigo explicando. Y comencé, entonces me reuní entonces con ella, les explicaba y yo no hacía rosario. Yo explicaba y me salí. Después yo dije, bueno, voy a hacer rosario. Entonces le seguí explicando y ahí me quedé. Y eso es lo que sí he seguido haciendo desde eso, hace 2 años. Le doy gracias a Dios porque puso en el corazón de estas hermanas el nombre mío en sus mentes para volverme como a activar. O sea, yo nunca me alejé totalmente, pero me estaba como que descuidando un poco. Y ahí es otra vez, o sea, ahí donde me doy cuenta que la palabra, cuando uno la lee y la medita, cuando uno le dedica tiempo de calidad, esa palabra va a producir un efecto, porque eso me hizo renacer a mí. Y gloria a Dios, he sentido nuevamente ese renacer, ¿ya? Entonces, hoy me he dado cuenta que tenemos que seguir alimentando de ella, pero también tenemos que hoy ponerle actuar, que tenemos que mostrar verdaderamente, porque a veces nos centramos en mostrar piedad, en orar, en estar leyendo la palabra, pero nos cuesta la parte fundamental, el amar al que nos persigue, amar al que nos injuria, amar al que nos hace daño. Y eso es lo que quiere el Señor. Nos cuesta perdonar, nos cuesta obedecer. Y ahí está la clave. Como decía Francisco hace poquito en una de las últimas prédicas, de nada sirve si tú no obedeces. Puedes haber orado, puedes ir a la Eucaristía, puedes haber comulgado. Y eso es cierto, hay personas que comulgan, oran y todo eso, y hay ciertas cosas que no obedecen. Hace poquito hablaba con una amiga de acá, que unos servidores de la Renovación Carismática, viven en Unión Libre. Entonces, dice, hay personas que pueden leer la palabra de Dios, predicar la palabra de servir, pero a veces no están obedeciendo. Entonces eso caló en mí y yo decía, desde hoy me voy a proponer tratar de trabajar en que se cumpla, porque Dios lo que nos quiere ahora es perfeccionar. Nosotros debemos que perfeccionarnos y hay cosas de esas sencillas que debemos hacer. Entonces cuidarnos desde lo que uno habla, el control, dominar la mente, que es muy importante, ese es perfeccionarnos también. Entonces comencé nuevamente en eso, entonces ahora estoy en esta parte de hacer con los hermanos los estudios de la palabra todas las noches. Nos reunimos por Facebook, mi nombre es Henry Violet Guisays. Henry Violet con B pequeña, termina en T, Guisays, G-H-I-S-A-Y-S. En Facebook nos reunimos todas las noches. ¿Por qué lo hago por Facebook? Porque hay más gente de la comunidad en Facebook. Porque yo lo hacía por aquí por TikTok, pero mucha gente de la comunidad no tiene TikTok. La verdad es que por aquí por TikTok es más cómodo porque las personas pueden subir y participar y hablar. Puedo subir hasta 8 personas. En Facebook no. Puedo subir solo 3. Y a veces las personas quieren hablar pero sin cámara. Entonces ya sí tienen que activar la cámara. Pero para que estén pendientes, nosotros subimos allí todos los estudios de las palabras todas las noches, el siguiente día al grupo. Y estamos en eso. Y ahora contando los testimonios para que eso llegue a sus vidas. Entonces, en mi canal, todo ese contenido yo lo subo en mi canal de YouTube, que es Henry Itzoye. ¿Cómo se escribe Itzoye? I latina X-O-Y-E. Itzoye. Henry Itzoye. Para que ustedes escuchen todos los testimonios de conversión de todos los hermanos que vamos a subir,
ahí está el de Francisco, ahí está el de nuestro hermano de la Gabriela, de nuestro hermano de Carmen de Viboral, que voy a tratar de separarlo, porque fue un estudio de la palabra, separarlo para que quede acá. Hoy con de nuestro hermano Freddy, voy a subir de Walter y muchos de la comunidad, para que vean esos testimonios bonitos que nos edifican y cómo Dios de distintas maneras nos fue llevando aquí a un punto común ante nuestro hermano y a cambiar nuestra vida. Entonces, ¿cuál sería como mi gran enseñanza de las cosas que he aprendido para decirle? Mire, es vital, fundamental y total que tú tengas una intimidad con Dios para que el enemigo no te arranque de adentro lo más preciado. Pero también tienes que centrarte hoy en día a mostrar a los hermanos. No sirve. Y es que necesitamos, hoy en día necesitamos que cada vez más se muestre esa misericordia, ese amor, ese perdón de Dios. Porque eso es lo que nos va a hacer reconocer. Mira que hay personas que no creen en Dios. Hay personas que se llaman progresistas. Son estas personas que tienen un ideal de vivir correctamente, pero sin Dios. Y muchas de esas personas tienen conductas de vida más correctas que a veces muchos cristianos, y eso es muy triste. No puede ser posible que esas personas hayan construido un ideal de vida lejos de Dios y vayan a ser mejores personas que nosotros los cristianos. No, nosotros tenemos que mostrar, porque el Señor dijo, nosotros somos la luz y la sal de la tierra. Entonces tenemos que mostrarnos lo máximo, más santos y perfectos en todo lo que hagamos, que seamos intachables en todo lo que hagamos. ¿Ya? Tenemos que nuestra conducta, nuestra forma de vivir sea tan intachable, tan correcta, porque eso es lo que tenemos que mostrar. Pero en esa oración íntima nosotros nos formamos, ¿entonces? Y leer la palabra de Dios. Ese es mi testimonio que comparto con ustedes, testimonio aquí en nuestro podcast de Renacidos, historias de conversión. Soy Henry Violet, un servidor más para orar por todos ustedes, y nos reunimos de martes a jueves en Facebook en vivo, y lo subo después y lo subo a mi canal en YouTube para los que quieran ver. Ahí hay contenido en mi canal de YouTube, Henry Sawyer, para que ustedes vean. Dios los bendiga, Dios los guarde, los proteja y muchas bendiciones de parte del Señor. Feliz noches.